Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal MateEdge. El día de hoy vamos a ver el primer capítulo de la geometría analítica. La recta, vamos a estudiar su ecuación y diferentes ejercicios. ¿Sí? Entonces, a continuación, la recta. Entonces, mis queridos amigos, vamos a explicar acerca de la recta. En primer lugar, tenemos que ver que si hablamos de geometría analítica, estamos hablando que todas las figuras que vamos a estudiar de la geometría la vamos a ver dentro de esto, es decir, dentro del plano cartesiano. Y la recta no va a ser la excepción. Si vemos que es una recta, que la voy a poner aquí, ¿sí? Decimos que la recta es un segmento en el cual se encuentran infinitos puntos, debido a que son continuativos. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vamos a estudiar de esta recta es su representación dentro del plano cartesiano y cómo podemos hallar dicha inclinación o dichas coordenadas que existen dentro de una recta y sus diferentes características. Entonces, lo que primero que tenemos que conocer de la recta es algunas partes, como por ejemplo el ángulo de inclinación. Sí, que lo voy a poner aquí un poco más grande para que lo vean. Este ángulo de inclinación se le llama ángulo de inclinación casualmente porque es el ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas, y este ángulo se mide a partir del semieje positivo de las abscisas. Es decir, este ángulo de inclinación de la recta se mide, ¿sí?, del positivo hacia acá. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. ¿Sí? En esa forma se mide el ángulo de inclinación. Y no cometamos el error de medirlo por aquí. ¿Y qué es el ángulo de inclinación? Es casualmente dicho ángulo que se forma la recta con el lado de las abscisas. Recuerden que en el primer video les dije que este se conocía dentro del plano cartesiano como el eje X y a este como el eje Y. Pero recuerden que también es conocido como el eje de las abscisas y como el eje de las ordenadas. ¿Sí? Entonces, el ángulo de inclinación, que en este caso lo vamos a poner el ángulo teta. ¿Sí? Lo que también debemos saber de la recta es la pendiente. La pendiente. Lo que tenemos que saber de la pendiente es cómo hallar dicha pendiente. Hay diferentes formas de hallar la pendiente de la recta. En este caso, como tenemos el ángulo, se dice que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Es decir, esta pendiente va a ser igual a la tangente del ángulo teta. ¿Sí? De este ángulo. ¿Quedó? Hasta ahí tenemos lo que es nuestra pendiente. No olvidar que la pendiente la vamos a encontrar con la letra M. ¿Sí? Entonces recordar siempre que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. ¿Sí? Pero hay veces que no nos dan el ángulo, sino hay veces que de nuestra recta vamos a obtener como datos solo 2 puntos de la recta. Entonces esto sería la segunda forma de cómo hallar la pendiente. Supongamos que de esta recta pongamos este dato.
el primer punto, que sería 3,5. Y el segundo punto, vamos a ponerle el punto A. Y el punto B, que sería menos 2, menos 1. Sí, ese es en el caso que nos da. Ese es en el caso que nos da 2 puntos de la recta. ¿Sí? Ahí está. Cuando nos dan 2 puntos de la recta y no tenemos este ángulo y queremos hallar la pendiente, podemos utilizar la fórmula cuando se tiene 2 puntos. Y2 menos Y1 sobre X1, X2 menos X1. ¿Sí? Esta es nuestra fórmula. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta formulita? En realidad lo que nos dice esta formulita es que la pendiente, cuando se tiene 2 puntos nada más, es decir, no se tiene el ángulo de inclinación de la recta, se halla hallando la distancia de las Y entre la distancia de las X. ¿Sí? Y eso también le pueden encontrar cómo hallar la distancia más rápido en mi video. En mi primer video de geometría analítica. Pero aquí también les voy a volver a explicar cómo hallamos la distancia de las Y. Primero identificamos las Y, es decir, la coordenada Y de los 2 puntos. En este caso, lo voy a hacer más despacio. La coordenada Y de este punto es 5 y la coordenada Y de este punto es menos 1. Recordemos que un punto se denota. Recordemos que el punto se denota con estas coordenadas. ¿Sí? Siempre recordemos eso. Lo voy a poner por aquí. Recordemos que el punto se denota con las siguientes coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer numerito del punto es la coordenada X y el segundo número del punto es la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, para ver la distancia de la Y, yo sé que acá es 5, que tendría que hallar la distancia entre menos 1 y 5. Entonces yo digo, desde menos 1 hasta 5, yo digo que hay, desde menos 1 hasta 0 hay un espacio, y desde 0 hasta 5 hay 5 espacios. 5 más 1, yo digo que hay 6 espacios. Ahora vamos a ver la distancia de las X. Desde menos 2 hasta 3, y diré que desde menos 2 hasta 0 tengo 2 espacios, y desde 0 hasta 3 tengo 3 espacios. 2 espacios más 3 espacios, 5 espacios. El que no me entendió otra forma de hallar es lo siguiente. Desde menos 1 en la recta, desde menos 1 hasta 5 van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5. 6 espacios. ¿Ya? Sí, es cuestión solamente de ver. Desde menos 1 hasta 0 hay un espacio, y desde 0 hasta 5 hay 5 espacios. O sea, en total su distancia será 6. Entonces ahí ya tenemos nuestra pendiente. Recordar, la pendiente, cuando tenemos el ángulo de inclinación, simplemente la pendiente va a ser igual a su tangente. Pero si nos dan solamente los 2 puntos, o sea, nos dan solamente como dato 2 puntos de la recta, podemos hallarlo, la pendiente, ¿qué cosa? Dividiendo la distancia de las Y entre la distancia de las X, de esos 2 puntos. ¿Sí, amigos? Entonces, ya sabiendo cómo hallar nuestra pendiente, vamos a hallar
la ecuación de la recta. Sí, para lo cual vamos a aprender otras cositas. Ahora vamos a ver la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, ¿qué quiere decir? Es una ecuación en la cual yo al reemplazar el x y el y, o al reemplazar cualquier punto, al reemplazar cualquier coordenada de x y de y, me va a dar un punto de la recta, ¿sí? Mejor dicho, la ecuación de la recta es la representación de dicha recta, solo que en ecuación, ¿sí? Vamos de ahí a verlo como a qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, para hallar la ecuación de la recta, nosotros podemos hallarlos de diferentes formas, pero yo voy a tratar de sintetizar las formas más fáciles y una forma más rápida de hallar la recta. En primer lugar, para hallar la ecuación de la recta, por mi forma, lo que tienes que saber es que la ecuación de la recta está dada por y menos y a la 1 igual a la pendiente por x menos x a la 1. Si no lo entienden, no se preocupen, poco a poco lo vamos a entender. En primer lugar, ¿qué quiero decir? Esta ecuación de la recta le llaman la ecuación punto pendiente. ¿Sí? ¿Por qué la llaman la ecuación punto pendiente? Porque para esto tú tienes que saber un punto y la pendiente. ¿Sí? El punto va a representar a estas coordenadas y la pendiente obviamente a m. Y el y x son variables, porque recuerden que lo que nos tiene que quedar es una ecuación. Entonces lo que nos tiene que quedar de esto es la siguiente ecuación. Sí, y a eso le llama la ecuación general. Mejor dicho, esto es ya la ecuación con la que se representa. Pero no se preocupen, lo vamos a ver. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer la ecuación de esta recta. ¿Sí? Así que no se preocupen, queridos amigos, lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, al desarrollar, ¿qué vamos a obtener? En primer lugar, yo dije que esta ecuación me sirve cuando yo tengo un punto y una pendiente. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que saber es que lo único que me basta es saber un punto y una pendiente de la recta. ¿Sí? Pero hay veces que de la recta me dan solamente, como en este caso, ¿sí? Porque supongamos que nos den aquí, nos dan simplemente de esta recta 2 puntos. ¿Sí? 2 puntos. ¿Sí? Pero yo, ¿qué puedo decir? Entonces yo digo que esta fórmula, cuando dijimos que la aplicábamos, les vuelvo a recalcar, cuando teníamos un punto y una pendiente. Pero también lo podemos aplicar cuando tenemos 2 puntos. Porque cuando tenemos 2 puntos, podemos hallar la pendiente. ¿Sí?
podemos hallar dicha pendiente. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 2 puntos nada más. Voy a aplicar mi ecuación de la recta. Voy a reemplazar aquí. ¿Sí? En primer lugar, yo tendría que hallar la pendiente. En este caso ya hemos hallado la pendiente. ¿Y cómo se llama la pendiente? La distancia de las y entre las distancias de las x. Que en este caso es 6/5. Y tengo que hallar, ya sé la pendiente, entonces también que tengo que saber uno de los puntos. Entonces en este caso, como tengo 2 puntos, yo voy a trabajar con este punto, con el punto A. Entonces ya tengo mi punto y tengo mi pendiente. Entonces simplemente voy a reemplazar. Al reemplazar obtengo y. Recuerden que esta y es simplemente variable menos y menos y1, que como estoy cogiendo este punto, se refiere a estas coordenadas a 3,5 y en y es 5. Y esto es igual a la pendiente, que en este caso es 6/5 multiplicado por x, porque recuerden que esta también es la variable x menos x1, es decir, como estoy cogiendo de este punto su coordenada x, es decir 3. ¿Sí? Para especificarle más rápido, como acá yo con estos 2 puntos pude hallar la pendiente, entonces yo cogí uno de estos puntos, en este caso cogí los positivos, es decir, el punto A. Entonces mi y1 va a ser 5 y mi x1 va a ser 3. Ahora simplemente he reemplazado mis coordenadas y mis pendientes. Ahora para llegar a la ecuación de la recta, ¿sí? Recuerden que esta es su forma de ecuación de la recta, punto pendiente. Pero lo primordial es dejarlo en la ecuación general. ¿Cómo lo dejo en la ecuación general? Es decir, desarrollando. Porque esto ya es la representación de dicha recta. ¿Sí? Desarrollando. Entonces voy a desarrollar esta pequeña ecuación. Entonces yo digo, este 6 va a quedar multiplicando a todo esto. Y para que no se me haga fracciones aquí, este 5 que puede también dividir a todo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces al pasar a multiplicar, me va a quedar más o menos acá 6 por x, 6x menos 6 por 3, 18, ¿sí? Lo que hago es acá, como este 6 pasa a multiplicar, y este 5 es lo que estoy pasando a multiplicar aquí. Entonces como el 5 pasa a multiplicar al otro lado y multiplica todo, será 5 por y, 5y, 5 por 5, 25. ¿Quedó? Ya entonces todo desarrollando, todo lo voy a poner en este lado y diré lo siguiente. Voy a tratar de ponerla en este lado porque en mi caso yo no quiero que esta x sea negativa, no quiero. Entonces lo único que haré es 0, que es lo mismo, igual, voy a dejar acá las variables, 6x menos 5y, y este menos 25 pasará a sumar a este lado y será menos 18 más 25 más 7. Entonces decimos que la ecuación general de esto va a ser 6x menos 5y más 7. ¿Quedó? Todo eso va a ser nuestra ecuación general. Sí, y esto, amigos, es la ecuación de la recta.
Ahora no se preocupen amigos, vamos a hacer diferentes ejercicios. Entonces, aquel que no entendió puede seguir viendo el video y lo va a entender mejor. ¿Sí? Ahora también hay cosas que tenemos que saber. Es por ejemplo, aquí nos han dado los puntos. Aquí nos han dado los puntos. Y nosotros hemos hallado la ecuación de la recta. Pero hay veces que no nos dan nada, simplemente nos dan la ecuación de la recta y nos piden graficar. Entonces para eso nosotros tendríamos que hallar, en primer lugar, la pendiente. Tendríamos que hallar la pendiente y diferentes cosas. Entonces, con la ecuación nosotros podemos hallar también la pendiente. O sea, si nos dan esto y nos piden hallar la pendiente de la recta, también hay otra forma de hallarla, ¿sí? Y la voy a poner por aquí como un dato adicional. En caso simplemente nos den la ecuación de la recta y nos digan hallar la pendiente, y para no estar desarrollando, les voy a dar aquí un dato un poco curioso. El dato es que la pendiente, cuando tienes la ecuación de la recta, es igual a menos A sobre B. Sobre B. ¿Sí? Lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar. ¿Sí? Si hablamos de aquí, ¿qué quiere decir A y qué quiere decir B? A quiere decir el coeficiente de X y B el coeficiente de Y. En este caso, ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería su pendiente? Menos A, es decir, menos 6 sobre B menos 5, es decir, 6/5. Y justamente nos da lo que habíamos sacado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la ecuación de la recta. Este es un dato extra. Ahí tenemos una forma de hallar la ecuación de la recta y la más recomendable. Chicos, no se olviden que siempre esta es su forma punto pendiente, pero lo primordial es dejarlo en su representación de la recta. 6x menos 5y más 7. ¿Sí? Ahora, si quieren saber qué es esta representación, si tú representas estas coordenadas, x vale 3 y y vale 5, te va a salir la ecuación todo 0. Entonces esto quiere decir que aquí los puntos de la recta, las coordenadas de la recta, al reemplazarlas aquí, te van a dar 0. Por eso es su representación. Ya está, queridos amigos. Entonces ahora sí vamos a practicar. He borrado simplemente los datos que teníamos y he dejado toda nuestra teoría para que no nos perdamos, ya que todavía estamos recién aprendiendo. Simplemente he dejado toda la teoría y solamente he borrado los datos. Entonces ahora sí vamos a desarrollar algunos ejercicios. De repente nos pueden decir, haya la ecuación de la recta, o vamos empezando desde un poco más básico, haya la pendiente de la recta que pase por los puntos 2,5 y 4,11. A ver, acá lo que te pide es hallar. Acá lo que va a pedir es hallar la pendiente. ¿Sí? Hallar la pendiente en una recta que pasa por los puntos 2,5, en una recta que el primer punto es 2,5, ¿sí? Y el punto B, vamos a ponerlo grande, en una recta que el punto es
2,5 y el punto B es 4,11. 4,11. Entonces acá simple, hallar la pendiente de una recta que pasa por el punto 2,5 y 4,11. Es más, aquí ni voy a graficar, sino simplemente voy a decir, si quiero hallar la pendiente y me dan de la recta y me dan simplemente 2 puntos, yo puedo utilizar esta fórmula. En cambio, si me dieran el ángulo de inclinación, yo simplemente hallaría la tangente. Entonces, aplicando esta fórmula, ¿qué me dice esta fórmula? La distancia de las y entre la distancia de las x. La distancia de las y. De 5 hasta 11, ¿cuántos espacios hay? 6. Bien simple el ejercicio. De 2 hasta 4 o de 4 hasta 2, ¿cuántos espacios hay? 2. ¿Quedó? Entonces, su pendiente será igual a, en este caso se puede dividir 6 entre 2, 3. Ahí está desarrollado un ejercicio simple de pendiente. De repente nos pueden dar un ángulo de inclinación en otro caso, un ángulo de inclinación 37. Entonces tú tendrías que hallar su tangente. Sí, simplemente simple con la pendiente. Es un ejercicio como para calentar nuestros cerebros y ir centrándonos a lo que queremos llegar, que es hallar una ecuación de la recta. A ver, otro ejercicio simple nos dice: determina la ecuación de la recta si pasa por el punto 3, menos 1 y su pendiente, vamos a ponerlo así, halla la ecuación de la recta si pasa por el punto 3, menos 1, 3, menos 1 y su pendiente es igual a menos 1/2. Entonces simple, mira, acá nos dan incluso un poquito más simple, porque ya nos dan el punto y nos dan la pendiente como para simplemente aplicar. En caso no nos hubieran dado la pendiente y nos hubieran dado otro punto, con esos 2 puntos hubiéramos tenido que hallar por esta fórmula la pendiente. Y para aplicar ya la fórmula de la ecuación, hubiéramos cogido cualquiera de esos 2 puntos y la pendiente. Pero en este caso no, simplemente nos está dando el punto y la pendiente, simplemente para aplicar. Entonces en este caso su ecuación de la recta será y menos y1 y x1. Como aquí tenemos un solo punto, entonces esto va a ser nuestras coordenadas. Nuestra coordenada y nuestra coordenada x, entonces será y menos 1, ¿sí? Igual a la pendiente, que en este caso nos están dando que es menos 1/2 por x menos la coordenada 3. ¿Sí? Ahí tendríamos nuestra ecuación de la recta. Desarrollo. Entonces vamos a desarrollar para llegar a la ecuación de la recta. ¿Sí? El 2 va a pasar a multiplicar y me va a quedar 2 por y más 1. ¿Sí? Porque menos y menos me da más. Igual, este menos 1, como el 2 ya lo pasé a multiplicar, este menos 1 va a multiplicar a x menos 3. Me va a quedar menos x. ¿Sí? Porque el 2 pasé a multiplicar, el menos 1 multiplica por x. Lo voy a poner aquí un poquito para que lo puedan ver. Menos 1 por x menos x. Y menos 1 por menos 3 más 3. ¿Quedó? Ahora sí voy a poner todo a un solo lado.
¿sí? Viendo que el 2 va a multiplicar a todo esto, pero el menos x yo no quiero tenerlo negativo, así que lo voy a pasar a este al otro lado. Entonces me va a quedar x, el coeficiente de y, me va a quedar como 2 por y, 2y. Y el término independiente, 2 por 1, 2. Y este más 3 va a pasar con menos 3. Entonces al final me quedará menos 1. Y esto va a ser igual a 0. Sí, entonces, queridos amigos, ahí tenemos ya la ecuación de la recta. ¿Sí? Antes de irme, quisiera dar un agradecimiento a mi alumno David Armas. Gracias por tu acotación a este video sobre las introducciones y la finalización. Ahora sí, queridos amigos, gracias y hasta otra nueva oportunidad.